psicóloga, sexóloga y educadora sexual, actual prosecretaria de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Ha estudiado con nosotras el doble máster. Este TFM viene en relación con el máster en sexología y género y lleva el título Abuso sexual infantil, ¿su prevención es posible? Bueno, como dijiste, se llama abuso sexual infantil, su prevención. Bueno, me planteo si es posible, básicamente porque empezando a leer, veo que las estadísticas no han cambiado. Desde el 84, 86 que estuve viendo estudios, hasta el día de hoy las estadísticas no han cambiado mucho. Bueno, pero primero quiero hablar un poquito de por qué elegí este tema, más allá de que soy madre de 3 hijas, soy educadora sexual, como tú dijiste, y bueno, y en realidad la primera vez que estuve en contacto con este tema fue cuando estaba en facultad, en mi último año de carrera, que teníamos las prácticas, y bueno, me acuerdo de una compañera que estaba trabajando con un chico que estaban viendo que creían que había sido abusado, y bueno, y ahí fue como mi primer acercamiento a esta temática, la cual me acuerdo que me impresionó mucho, pero también me dio como mucho, no sé si rechazo, pero me costó mucho poder meterme en el tema. Hasta el día de hoy a veces leo cosas que me erizo, de solo pensar que un niño o una niña pueda estar pasando por esto. Y bueno, y me impresionó varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, cómo se sintió mi compañera, que dice que en un momento ese niño la miró y le dijo, qué lindos ojos tenés, ¿no? Y ella se sintió como súper intimidada por un niño de 11, 12 años. Y bueno, y como que decían, y yo ahí decía, bueno, será, no será, como que empezaban a ver ya un posible perfil de abusador, porque había sido un niño que había sido abusado toda su vida, no solamente eh, desde el abuso sexual infantil, sino, bueno, desde que había sido abandonado, que había violencia física muchísima, que había sido abandonado en reiteradas ocasiones. Entonces, bueno, era un poco complicado. Y lo otro que también me quedó es que, me acuerdo que mi profesora decía que en el abuso sexual infantil siempre está el abusador, la persona abusada y la que mira para otro lado. Entonces como que dije, bueno, pero ¿cómo que miras para otro lado? ¿Cómo podés mirar para otro lado? Encontrándote con una situación de estas. Y bueno, ahora lamentablemente vemos de que a veces pasa, o en realidad como sociedad creo que todos miramos para otro lado porque no lo queremos ver. Y bueno, y un poquito de eso es lo que vengo a hablar hoy. Bueno, primero hablar también de que el abuso sexual infantil constituye una de las peores formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y a pesar de esto, estudios de prevalencia estiman que el 18 al 20% de niñas y 8% de varones a nivel mundial son víctimas de abuso sexual. Estos datos fueron hallados a partir de 2 metaanálisis que contenían 9.9 millones de participantes, o sea que se fue un gran estudio a lo largo de los 6 continentes. Bueno, y a pesar de estas cifras tan significativas, la realidad es que el abuso sexual infantil se encuentra subdiagnosticado, o sea que se cree que las cifras pueden ser aún mayores por la falta de denuncia y detección. La realización de este trabajo entonces surge de la necesidad de poder comprender y conocer el tema del abuso sexual. A mí me pasaba eso de que no entendía cómo podían estar pasando, bueno, creo que hay cosas que todavía necesito procesar, y así como la razón por qué, a pesar de que hay múltiples programas, no bajan el tema de las estadísticas. Para esto hice una revisión bibliográfica con búsquedas en EBSCO, Host, Portal Timbo y Google Académico. Bueno, palabras claves utilizadas: abuso sexual infantil, prevalencia del abuso sexual infantil, perfil del abusador sexual infantil, perfil de la víctima sexual infantil, consecuencias del abuso sexual infantil y prevención del abuso. En realidad, como criterios de inclusión fue cualquier tipo de estudio que investigara el abuso sexual infantil y la prevención del mismo, y que bueno,
de los estudios encontrados, seleccionados fueron los escritos en español, y dentro de estos los que estaban más afín con los criterios planteados. Objetivo principal era aproximarse al concepto de abuso y sus factores asociados, luego como secundario describir un perfil de la víctima y del abusador, establecer diferentes niveles de prevención de abuso sexual y explicar las relaciones de las instituciones involucradas. Bueno, ahora me parece que sí o sí hay que como leer, esto también me llamó la atención de que no hay, me parece que no hay un consenso así tan grande de lo que es el abuso. A veces se habla que es por tema de legislaciones de cada país, de lo que toma lo que es el abuso sexual, pero a veces también he visto definiciones que hablan de consentimiento, y bueno, se habla de que en realidad un consentimiento una niña no lo puede dar porque no sabe realmente en qué es lo que se está metiendo, por decirlo de alguna forma, así que eso no sería válido. Entonces, el abuso sexual infantil ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, un adulto conocido o desconocido, un pariente u otra niña o adolescente, o la gratificación de un observador. Implica toda la interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad, e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo, y si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño, o si existe un aprovechamiento intencionado de estas diferencias. La interacción abusiva que puede ocurrir con o sin contacto sexual incluye manoseo, frotamientos, contactos y besos sexuales, el coito interfemoral, penetración sexual o su intento por vía vaginal, anal, bucal, aun cuando se introduzcan objetos, exhibicionismo o voyerismo, actitudes intrusivas sexualizadas como efectuar comentarios lascivos, indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, exhibición de pornografía en ocasiones expresada como educación sexual, instar que los niños, niñas y adolescentes tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales, contactar un niño o niña vía internet con propósitos sexuales, el grooming, que ahora creo que cada vez hay que tener como más cuidado con todo esto y las redes sociales. Y bueno, básicamente esa sería como una definición, la definición que yo elegí para traer hoy. Luego están los elementos que caracterizan a los comportamientos abusivos, o sea, estos elementos en realidad no es que yo como educadora sexual viene un niño, una niña a contarme, estoy pasando por esto, y no soy yo la que tiene que ponerse a ver los elementos, que si sí o si no, ¿no? Eso en realidad yo como educadora lo que tengo que hacer es, bueno, tratar de hacer esa denuncia, y las personas encargadas de ver realmente son los que tienen que, o sea, una psicóloga es la que realmente tiene que encargarse de esto, ¿no? Pero bueno, está bueno para poder identificar, entender un poco el tema. Estos tres elementos, dice que el profesional debe tener en cuenta si se debe discernir si las conductas notificadas configuran o no un abuso. Pues, ya viendo una de estas tres, ya se puede hablar de eso. Diferencias de poder, se refiere a que el abusador controla a la víctima y no hay una planificación ni consentimiento en el encuentro sexual. Diferencias de conocimientos, hace referencia a que el abusador tiene conocimientos acerca del alcance del comportamiento sexual y su significado, no así la víctima. Diferencias en las necesidades satisfechas, el objetivo del abusador sexual infantil no es la satisfacción sexual mutua, el agresor tiene como objetivo satisfacer sus propias necesidades. Bueno, acá me parece bastante interesante que hay muchos mitos alrededor de este tema, y creo que justamente porque no se habla, porque no se trabaja, porque falta empezar a hablar del abuso, que creo que a todo el mundo le cuesta, pero bueno, es una forma de terminar con el mismo. Y bueno, por ejemplo, el abuso sexual infantil no es una forma de abuso tan grave como es la física, de hecho sí, e incluso se habla de que es una de las peores formas de violencia, es un problema de las clases bajas, esto se ve que no, de que en realidad es porque a veces víctimas que llegan a hospitales públicos
ahí se ve y se hace la denuncia, se detecta el abuso. ¿Y qué pasa? Que en situaciones donde son clases altas o medias altas, bueno, cuando se ve eso en un colegio, en una mutualista donde es paga o cosas así, bueno, no quieren tener lío, no quieren perder a un cliente, básicamente hablando, entonces como que lo dejan pasar. Bueno, que el abuso sexual infantil es poco frecuente, hoy hablamos de los números. Los que abusan sexualmente de niñas, niños y adolescentes son personas con patologías o que abusan del alcohol. Esto vamos a hablar un poco cuando hablemos del perfil, pero no es así. Los hombres no pueden parar sus impulsos sexuales, ya creo que no hay mucho que decir de eso. Las niñas y niños y adolescentes son seductoras y provocan a la persona adulta, eso tampoco es así. El abuso sexual infantil es cometido por personas extrañas, también se ha visto que lamentablemente la gran mayoría, nada, son personas familiares directos, un padre, un abuelo, un primo. Si una persona, niña, niño o adolescente es abusada, seguro lo cuenta enseguida. Bueno, esto también justamente, ahora en el siguiente vamos a ver, pero el abuso sexual se basa justamente en el tema del secreto, y todas estas amenazas, y que bueno, que en realidad cuando a veces lo cuentan pasaron años, ¿no? Y es todo un tema. Ausencia de secuelas del olvido y la adaptación. Bueno, en realidad vamos a ver que hay un montón de consecuencias que la persona puede llegar a tener. Las niñas, niños y adolescentes son poco creíbles, fantasean y mienten. Bueno, en realidad en estos temas he visto que no es así. Bueno, en general los niños no mienten. Las niñas. Como la víctima de abuso sexual infantil muestra sentimientos positivos hacia el ofensor, entonces es imposible que haya habido abuso. Bueno, como digo, a veces es un padre, un padrastro, un tío, entonces claro que puedo tener sentimientos de amor hacia esa persona, y por eso también el conflicto tan grande en el que se sienten las menores abusadas. El abuso sexual intrafamiliar es una cuestión privada, bueno, eso tampoco es así, ¿no? Hay que trabajarlo y no es algo que tiene que quedar en el núcleo familiar manejado por familia. La iniciación sexual de jóvenes por familiares adultos es característica de ciertas culturas. Bueno, esto Inteve en su libro decía que, bueno, que no es así, que ya todas las culturas como que ha visto esto en realidad es más bien una excusa que un tema de características de ciertas culturas, y las madres saben qué sucede y entregan a las hijas. Si bien hay algunas madres que se enteran y quizás no hacen o no pueden hacer mucho al respecto o no hacen nada, o hay mujeres también abusadoras, la realidad es que las madres no entregamos a nuestras hijas. Bueno, fases del abuso sexual infantil. Sumit dijo que el abuso sexual infantil lo describió y que pasan por estas 5 etapas. La primera es el secreto, que esta sería la condición esencial para que el abuso pueda llevarse a cabo, y el mismo mantenido por temor a las posibles consecuencias. Si bien podríamos creer que ante un abuso infantil la víctima pediría ayuda, que era lo que hablábamos recién en el mito, en estudios retrospectivos las víctimas relatan que no se los ha contado a nadie durante su infancia. Esto debido a que han tenido miedo de ser culpabilizados por lo ocurrido o por creer que las personas adultas no agresoras no eran lo suficientemente protectoras para lograr impedir la venganza del abusador, básicamente entonces por miedo y por querer proteger a su familia. Luego venía la desprotección. Las niñas y niños se les enseña a evitar los contactos con personas extrañas, pero que deben ser obedientes y cariñosos con las personas que se encargan de su cuidado, dejando así una puerta abierta a una situación de riesgo. Este tipo de abusos no sucede en la calle en manos de personas extrañas a la víctima, sino que estos abusos son realizados por una persona adulta en una relación inequívoca de poder. El hecho de que el abusador se encuentre dentro del vínculo de confianza de la víctima hace que el desequilibrio de poder y el nivel de desprotección aumenten, trayendo como consecuencia que el abuso se repita en el tiempo. Más allá de las circunstancias en las que se ha dado el abuso, las víctimas no tienen otra alternativa que no sea la de someterse sumisamente y mantener el secreto.
Para la víctima, perder el amor y la seguridad de la familia resultaría más atemorizante que cualquier otra amenaza de violencia. Luego viene el atrapamiento y la adaptación. La adaptación se da cuando la víctima logra adaptarse a los abusos sexuales con el fin de poder continuar su vida. O sea, una disociación en donde la víctima es capaz de continuar con su vida cotidiana a pesar de estar padeciendo dichos abusos. La única opción que hay para detener una situación abusiva es que la víctima busque protección o que se produzca una intervención de forma inmediata. En caso de que no suceda ninguna de las anteriores, la víctima no le queda otra opción que aprender a aceptar la situación y sobrevivir. Esto también es muy importante y es muy fuerte cómo esos niños, niñas y adolescentes logran a veces como esa disociación y seguir como su vida adelante, ¿no? Y que por eso muchas veces nos cuesta ver, ¿no?, el abuso. La revelación tardía y poco convincente, que esto también es un problema. La mayoría de los casos de abuso sexual infantil no llegan a conocerse jamás, al menos por fuera del núcleo familiar. En estudios realizados de manera retrospectiva, la mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil reconocen que no le contaron a nadie lo vivido. Esto debido al miedo que se los culpara por lo sucedido y el hecho de no recibir protección suficiente por parte de la familia. Fueron las cosas más habituales para no revelar el abuso que estaban viviendo. Y bueno, cuando el abuso sea a nivel intrafamiliar, es más difícil la revelación. Y bueno, y cuando el abuso sexual es revelado frente a una discusión o conflicto en la familia, esto suele ser señal de que el mismo viene ocurriendo hace años. Generalmente estas revelaciones se dan en la adolescencia, y cuando otras personas adultas conocen la situación, suelen pensar que son inventos de adolescentes que son rebeldes, una rebeldía, y que están reaccionando hacia esa autoridad. ¿Cómo estoy de tiempo, perdón? Pues te quedan como 2-3 minutos. Me fui. Bueno, y la retractación, luego de haber hecho la revelación, puede que la víctima se retracte totalmente o parcialmente, lo sucedido ya sea en la gravedad de la conducta o la frecuencia. Debido a esto, cuando un profesional se encuentra ante una retractación, debe tener presente que la misma es parte del proceso de revelación, en donde puede pasar la negación a la revelación parcial o indecisa y a la revelación activa. Y ante una retractación no se debe invalidar lo dicho por la víctima, sino que se debe intentar la confirmación o desestimación de la misma, teniendo los mismos cuidados y lineamientos con lo que se confirma o se descarta la revelación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del perfil del abusador, que viendo que me llevó mucho tiempo lo anterior, voy a apurarme. Y la realidad es que si bien en la década del 60 se intentó armar un perfil del abusador y como que se llegó a manejar un perfil del abusador, luego se dieron cuenta de que eso no era válido y que en realidad puede ser cualquier persona, no es un grupo que se haya podido definir. O sea, hoy en día no existe un perfil del abusador. Pero teniendo en cuenta esto, podemos hablar de que en realidad el 90 al 95% de los abusadores sexuales son hombres, y según estos estudios, el abuso sexual infantil estaría perpetuado en primer lugar por padres biológicos de las víctimas, en segundo lugar familiares cercanos, en tercer lugar conocidos no familiares y en último lugar padrastros de las víctimas. Por otra parte, si es un número bastante menor, no hay que perder de vista que entre un 5 y un 10% total de los abusos sería perpetuados por mujeres. Hablando del perfil de la víctima, si bien no existe un perfil de víctima de abuso sexual infantil, es sabido que es más fácil para los abusadores engañar y abusar de niñas y niños y adolescentes con antecedentes de abandono, baja autoestima, malos tratos y abusos sexuales previos. La realidad es que cualquier niño, niña y adolescente puede ser víctima de abuso sexual infantil, independiente de su edad, género, etnia y nivel sociocultural. Bueno, consecuencias del abuso sexual infantil, esto también me pareció como muy fuerte, que es posible comparar sus efectos a los de un balazo en el aparato psíquico, produce heridas de tal magnitud en el tejido emocional que hacen muy difícil predecir cómo cicatrizará el psiquismo y cuáles serán sus secuelas. O sea que dependiendo de un montón de factores, entre ellos, obviamente, cómo es esa niña, ese niño, esa personalidad, su familia, cómo se verá. Vamos a ver, hay consecuencias a largo y corto plazo. A corto plazo tenemos físicas, conductuales, emocionales, sexuales y sociales, que bueno, voy a pasar rápido por un tema de tiempo. Consecuencias del abuso sexual infantil a largo plazo, también vemos que se mantienen
lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? La prevención del abuso sexual, justamente, es en el caso del abuso sexual infantil, es proteger, comunicar, detectar y denunciar y ofrecer ayuda y enseñar a buscar ayuda. Tenemos el nivel de prevención primaria, que en realidad la primaria es con el público en general, madres, padres, adolescentes, profesionales, y bueno, la idea es prevenir. La secundaria en realidad se trabaja más con las poblaciones de riesgo, y la terciaria es una vez que ocurrió el abuso, se trabaja con tanto con las personas que han sido abusadas y también con los abusadores. Hay muchos programas de intervención, como dijimos hoy, primarios, secundarios y terciarios, y también lo que hay que ver es que lo más importante para mí es que, bueno, que hay requisitos como para elaborar un programa de prevención primaria en el ámbito comunitario, en el sociosanitario, en el ámbito policial y judicial, o sea, como que cada uno en realidad debería de ver qué áreas va a trabajar y tiene que dedicarse a eso. Y lo otro que es muy importante es la articulación entre todos para que se pueda trabajar. Estoy cortando mucho porque si no, no llego. Bueno, las consideraciones finales dice que un niño, en realidad una niña abusada, capaz que solamente una vez logra pedir ayuda. Bueno, si nosotros somos, creemos, ¿no? Si vamos a creer en ellos, básicamente decir que es tiempo de terminar de ocultar, ¿no? Lo que es el abuso sexual infantil, hay que empezar a hablar de esto, hay que trabajar con esto, es un tema difícil, sí, pero más difícil debe ser para estos niños tener que afrontar estas cosas. Hay que romper el silencio, terminar con la violencia. Bueno, este trabajo pretende ser un llamado de atención a la sociedad en general y a la comunidad sexológica en particular, un recordatorio de que todas las menores son sujetos de derecho y nosotros debemos velar por esos derechos. Trabajar para que la educación sexual integral forme parte de todos los centros educativos desde el preescolar, con programas adaptados a cada edad, ya que en realidad se habla de que en los colegios, en las escuelas, es donde en realidad están todos los niños, se pueden empezar a educar desde muy chiquititos en estos temas, y bueno, voy a cortar porque estoy en tiempo, ¿no?